sujeta a mi esposo, soy obediente a lo que manda el Señor. Pero entonces, ¿por qué no es así? ¿Por qué no me respeta? ¿Por qué no respeta a nadie? ¿Por qué no obedece? Hay una respuesta para todo eso. Debemos formarle la mente y vencer su voluntad. Al llevarlo al carácter de obediencia lo más temprano posible. O sea, de esa edad hay que doblegar su voluntad, porque ellos de ese tamaño, ellos ejercen su voluntad y le quitan la autoridad a los padres, porque ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios, que ellos hagan lo que quieren. No, tienen que esforzarse. Y los ataques vienen más que todo esas madres que dicen, lloro, y me enfoco en el ministerio que Dios me entregó. Bien, gloria a Dios, eso está muy bien. Pero ¿y el ministerio de tu casa? ¿Cómo estás formando a tu hijo? ¿Cómo está? Porque ese mañana va a ser un pastor, un profeta, una danzarina de Dios, una adoradora. Entonces es por eso que vienen y quieren traerlos a la iglesia para que Conectados los arregle, para que Conectados Kids los arregle, para que la Fundación El Querubín los arregle, que la escuela los... No, es de verdad. Es un complemento. Todos somos complementos. La iglesia es un complemento. Entonces, si tengo un adolescente, ¿puedo doblegar su voluntad? Pues sí. Porque siempre y cuando ellos vivan con ustedes, ellos deben de obedecer. ¿Que va a costar más? Sí, pero no hay nada imposible, porque si usted es una mujer de oración constante, Dios va a transformar su vida. Pero entonces hay algo en ustedes que viene desde atrás y lo está reflejando aquí. Entonces debemos evaluarlo. ¿Amén? Pero la primera que debe tener el carácter es la mujer, que ora y cumple las leyes de Dios. ¿Cuántas mujeres han leído de oración? Así podrá haber cambios en esta generación. La semana pasada se estuvo conversando de Susana Wesley. ¿Sabes lo que es tener 19 hijos? O sea, crió 10, pues, prácticamente. O sea, lo que educó, 10. Y a veces uno se vuelve loco, que se trauma, que uno dice, yo no quiero tener más muchachos, porque si me salen así. No, ella perseveró. Y aún así, su esposo criticándole, diciéndole, o sea, como que tú estás perdiendo el tiempo ahí, le dijo, no. Si Dios me hubiese permitido a mí tener mis 19 hijos, yo con el mismo amor y con la misma entrega, yo los hubiese educado, tal cual. Porque hoy en día está Juan Wesley y su hermano también. Entonces, toda esta cuestión metodista, y mira, todavía dice Susana Wesley, wow, qué maravilloso. Y yo compartía en estos días con los pastores, yo decía, oye, porque ellos la semana pasada estuvieron toda la semana dando enseñanza en el liceo, en la metodista, dando charlas, los pastores, los adoradores estuvieron también acompañándonos. Y yo les decía, wow, pero si tienen a la maestra de la maestra, Susana Wesley, entonces a veces nosotros nos aprendemos las cosas al caletre. Nos aprendemos la Biblia al caletre, pero no la ponemos en práctica. Y la idea es vivir versículo día a día, ponerlo en práctica para que haya un cambio en nuestra vida, para que haya un cambio en nuestra generación, porque debemos preocuparnos más de la generación que se está levantando. Buenos días, hermano. Buenos días. Hay que preocuparse por esa generación que ya está. Entonces, nosotros también debemos poner nuestro granito a discutir, ¿verdad? O a exponer, dos temas a exponer. Pero antes de eso, vamos a estar leyendo un poco, o digamos, haciendo una apreciación, pues, de quién fue Juan Wesley.
Juan Wesley fue un hombre que vivió durante el siglo XVIII. Este hombre era una persona arraigado a la fe de Jesucristo. Amén. Vivió en Inglaterra y fue un hombre, digamos, que prosiguió, estuve investigando algunas cosas y dice que fue un clérigo, un hombre que estudió mucho la palabra. Y en ese tiempo él comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo de una manera metódica. Una de las enseñanzas que dictaba era el verdadero arrepentimiento, la fe en Cristo y la regeneración por la influencia del Espíritu Santo. Fue un hombre que practicaba lo que predicaba, cosa que nosotros tenemos que hacerlo también, amén. Buscaba las ovejas perdidas de Israel, visitaba los hospitales, a los presos y a los pobres, predicándoles la palabra de Dios. Nosotros como cristianos evangélicos, hoy en día ese es el trabajo de nosotros, predicar la palabra, salir a los hospitales, salir a las cárceles. Yo a veces le digo al Señor, yo nunca he ido a una cárcel a predicar la palabra. No se me ha presentado la oportunidad, pero estoy preparada para eso. Le digo, Señor, si es tu voluntad llevarme allá, en cualquier instante lo voy a hacer, porque también he predicado a los presos y cautivos que están en la calle. Porque a veces preso físicamente es una cosa, pero preso espiritualmente es peor. Predicaba Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A mí me encanta mucho este versículo, me fascina este versículo. Y muchas veces que yo veo gente en condiciones deplorables en la calle, el Señor me trae a pensamiento este versículo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a incurrir un poquito en este versículo. Este versículo dice, despiértate. Si nosotros vamos desglosando este versículo poco a poco, nos vamos a dar cuenta que hay digamos, cosas escondidas. Por eso es que los misterios son de Dios. Y Él nos revela a nosotros, sus hijos, lo que buscamos, el misterio. Amén. La palabra de Dios en el libro de Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que están muy guardadas, que están en secreto. Pero Él dice clama. ¿Y qué es un clamor? Una oración. Más adelante vamos a ver eso. Despiértate. El Señor está diciendo que hay un letargo, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a alguien, mira, despierta, porque estamos viendo que hay un letargo en la persona, que hay un dormir, que hay un reposo allí, que hay un estado de dormir, pues, de un descanso allí. Espíritu de Morfeo. Un espíritu de Morfeo puede ser. Ajá, tú que duermes. Bueno, yo diría un espíritu cuando la persona no me viene ahorita este momento este espíritu, pero es cuando la persona está dormida espiritualmente y la persona no ve, gracias hermano, un espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor es eso, adormece el espíritu de la persona para no entender lo de Dios. Tú que duermes, inconsciencia, cuando nosotros estamos dormidos ocurre algo. Dice que la persona cuando está dormida pesa menos. Dicen que la persona cuando está dormida no hay una conciencia. Y es verdad, a veces nosotros nos acostamos a cierto horario y de repente nos levantamos como que a lo loco y decimos, ¿qué hora es? Me quedé dormido y resulta que no es la hora, sino que ¿a cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que me acuesto por decir el viernes en la noche y ya en la mañanita, ay, me quedo dormida, tengo que ir a trabajar y es el sábado, ¿verdad? Porque no hay una conciencia en el dormir.
Entonces, tú que duermes es un estado de inconsciencia. Los que duermen, de noche duermen, dice la palabra. Están a oscuras, están en tinieblas. Dice, los que duermen, de noche duermen. ¿Qué es la noche? Tinieblas, oscuridad, ¿verdad? Entonces, dice, seguimos y dice, levántate de los muertos. Y voy así, hermano, no me voy a detener mucho porque esto es un poquito largo. Y el otro es más largo. Dice, levántate de los muertos. ¿Muertos en qué? En delitos, en pecados, ¿verdad? Cuerpo sin vida y espíritu. Una persona que está totalmente dormida en el espíritu está muerta. Está muerta, anda caminando, anda respirando, pero está muerta espiritualmente. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Que nosotros, el que es de la carne es. Y el que es del espíritu, nacido del espíritu es. Nosotros somos de espíritu. Aunque caminamos, respiramos y todo eso, pero nosotros pertenecemos al Espíritu, el Espíritu Santo. Y te alumbrará Cristo, llega la luz. Cuando nosotros estamos en el mundo que no conocemos al Señor, nosotros andamos muertos en delitos y pecados. Llega Cristo, hay una luz, se enciende un alumbramiento en la persona y la persona despierta de ese dormitar, ¿verdad que sí? Comienza a ver una revelación en el espíritu y comienzo a ver a una dimensión mayor todo lo que es el misterio de Dios. Entonces, dice, llega la luz, la voz que levanta a los muertos. Cuando Jesús llegó al sepulcro donde estaba Lázaro, el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. La voz de Cristo, la voz de la vida. Entonces, el que está muerto y escucha la voz de Dios, la voz de Jesús, inmediatamente hay un accionar, hay un levantarse de la muerte, pues. Cuando Jesús le dice a la niña Talita Cumi, ¿verdad? Esta niña estaba muerta, estaba allí, inerte. Y él le dice, quédense quietos, ella está viviendo. O sea, ¿ve? Hay un letargo allí, hay una muerte espiritual. Entonces le dice, Talita Cumi, levántate. Levántate, niña, ahora. Yo pronuncio esa palabra y se me engrifa todo. Dice, levántate. Juan Wesley hace un llamado de exhortación. O sea, él hacía llamados de exhortación. Era un tipo Juan en el sentido, él era muy metódico, pero en el mensaje era una persona muy directa. Y él hacía exhortación a la palabra, a las personas en cuanto a las palabras. Este hombre llamaba al arrepentimiento y al nuevo y verdadero convertimiento. Nosotros a veces, mire, hoy en día, hermano, ¿cuántos saben que Cristo ya salió para acá? Que ya Cristo salió hace rato, ¿verdad? Viene en el camino, digo yo. Y este no es tiempo, hermano, de nosotros perder el tiempo. Gente que incurre en entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Y nosotros a veces una caricia, una palmadita, arrepiéntete mismo. Tú no sabes si mañana Dios te quita la vida ahorita y te pierdes. Gente que no conoce de Dios, empezamos a hablarle el evangelio, pero hablarle la verdad, decirle que hay un cielo maravilloso, un estado de vida hermoso, un paraíso, pero decirle que también hay un infierno eterno. Un infierno, aparte del que se vive en la tierra, pero el otro es peor, porque es por la eternidad. Entonces, confrontar a la gente y decirle a la gente, mira, arrepiéntate, Cristo viene, Cristo vive, Cristo tiene cosas mejores y excelentes para ti.